Y de esta manera arrancamos un nuevo bloque en Día a Día. Y vamos a recibir, como dijo Julio, a la psicomotricista. Esa es la forma correcta. Es así, de decirlo. psicomotricista. Carmen Barrandegui, para hablar del autismo. Pero no solo del autismo en sí. Carmen se especializa también en brindar asesoramiento a padres, especialistas, maestros, educadores, para hablar de lo que es autismo. Y te damos la bienvenida, Carmen. Y lo primero que quiero preguntarte es, o el puntapié inicial, es eso de cómo relacionarnos con una persona autista. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta? Bienvenida. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y compartir un tema como es el trastorno del espectro del autismo, algo que nos atañe todo el tiempo y que estamos cada vez más llenos de casos. Así es. Mil gracias por hacerme esta pregunta, porque verdaderamente sé que es algo que paraliza y que nos movemos desde el miedo cuando estamos frente a un niño o un adulto o un adolescente con un trastorno del espectro del autismo. Una persona con un trastorno del espectro del autismo tiene una manera de procesar la información distinta. ¿Tá? Es como si tuviéramos dos teléfonos, un iPhone y un Android. ¿Y qué pasa? Si bien los dos cumplen la misma función, la manera con que procesan la información es distinta. Por eso necesitamos saber de qué manera funcionan y el por qué y el para qué de las conductas. Para que no tenga estas conductas de desborde que a veces tenemos miedo, y como vos me preguntás, Miguel, me preguntás a ver cómo puedo hacer para vincularme con una persona con trastorno del espectro del autismo. Capaz que podemos tener hasta miedo de que ciertas conductas puedan molestarlo, inquietarlo, ¿no? Porque podemos generarle una conducta de desborde y no queremos ni que pase mal ni nosotros quedar en evidencia porque no sabemos de qué se trata. Así que buenísima tu pregunta, y una de las cosas importantes a saber que estas personas tienen un desorden en el procesamiento sensorial. ¿Qué significa eso? Que estando lo orgánico para dar la función, cuando la reciben como toda junta. Entonces, si yo fuera a encontrarme con una persona, vamos a poner con un adolescente con un trastorno del espectro del autismo, lo que debería yo de hacer es ser bastante ordenada en el diálogo y no hacer preguntas como muy amplias, ¿no? Como por ejemplo, hay mamás que consultan y dicen, le pregunté a mi hijo cómo le fue en la escuela y no me contesta. O me dice bien, mal. Entonces, puntualmente hacer preguntas que en la formulación contengan algo de la respuesta. Es decir, en la clase estaba la maestra y ¿quién más estaba? Estaba Pedro y abrir la apertura hacia la respuesta. Para que esta persona entienda más claramente de qué le estamos hablando y por dónde viene el razonamiento que necesita contestar, vamos a decir, ¿no? Decodificarle Claro, un poco. decodificar un Claro. poco. Esto es como un problema de comprensión mutua. Ellos no nos comprenden a nosotros muchas veces y nosotros no comprendemos qué es lo que ellos nos quieren decir. Entonces, por eso es bien importante a la hora de comunicarnos con alguien ser bastante claro. Y si le vamos a pedir algo, no pedir una cosa amplia. Vamos a decir, si le fuéramos a decir a un hijo nuestro con un trastorno del espectro del autismo, ordenar el cuarto. Ordenar el cuarto es una cosa amplísima. Puede ser tender la cama, poner la ropa a lavar, juntar la ropa, o como hacen los adolescentes de hoy, de levantar y tirar todo para abajo de la cama, ¿no? Pero ya no es tema del trastorno, digo, Claro. es un tema que hace la Eso, funcionalidad de la familia. Pero un poco es esto, es decir, bueno, concretamente, ¿sabés qué vas a hacer ahora? Vas a juntar toda esa ropa que está ahí y la vas a doblar y la vas a guardar. Algo Es concreto. Concreto. Ahí está. Incluso para los docentes, si tienen alguien en la clase, un alumno, alguien de facultad, los mensajes deben ser concisos y concretos. Si podemos muchas veces acompañar de un soporte visual, mejor. O de un soporte y decir, bueno, yo lo hago primero y así lo haces tú. Claro, le das la orden y tal. Recordemos que todos somos seres que aprendemos por imitación. Entonces, lo importante de eso es dar el ejemplo para que él después lo pueda copiar. Le podemos facilitar muchísimo a la hora de vincular. Acompañarlo. en eso. Acompañarlo. Y tú dijiste adolescentes, Sí. ¿evoluciona el autismo con los años? ¿Se lo trata distinto? Más allá de, por supuesto, que el relacionamiento es distinto cuando no tenés autismo, digo. Claro. Pero en el caso en particular, ¿evoluciona con los años? ¿Se le habla diferente? ¿Se lo trata diferente? En realidad, el trastorno del espectro del autismo es algo que vamos a tener para toda la vida. Lo que vamos a aprender es herramientas de comunicación. No es como quien aprende un idioma o la modalidad y la cultura de vivir en un determinado país. Lo que ellos no saben y no entienden, ¿qué es lo que la gente quiere que ellos cambien? ¿Me explico? Bien. Entonces, yo a veces le he preguntado a algún adolescente con autismo, ¿qué cosas te gustaría a ti
que las otras personas no te hicieran. Primero, que no me trataran como diferente, como que me hablaran como si yo fuera sordo, o de que a veces tendemos a hacer, cuando alguien tiene una discapacidad le hablamos, ¿sabéis lo que tenés que hacer? Como que nosotros, como que el otro... marcando la cancha, como que es distinto. Claro, como que es distinto. En realidad es corto, conciso. De lo que necesitas que lo haga. A veces menos es más. Porque además ahí lo que estás logrando es incomodarlo aún más. Ya estás marcando la cancha. Claro, yo entiendo en los procesos empáticos que muchas veces queremos facilitar ciertas herramientas y bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Por eso me encanta que me hayan invitado a este espacio porque verdaderamente es algo que es sencillo de hacer y que en la manera que todos nos conocemos podemos cambiar la modalidad de vincularnos y que ellos dejaran de ser distintos, sino que bueno, entendemos cómo funciona y ayornamos el camino. Otra de las cosas que a ellos les incomoda muchísimo es el cambio de planes. Vamos a decir, tú me invitas acá y yo me invitas acá, yo me preparo para venir y cuando estoy para llegar me decís, no, mira, se canceló, ahora vamos a ir a la piscina. Claro, eso o sea, capaz que yo te digo, bueno, la verdad que me viene espectacular con este calor, me viene bárbaro, pero a ellos eso verdaderamente lo descompensa, ¿tá? Porque hay toda una función ejecutiva que estuvo planeada para hacer ese día, que hay toda una preparación a nivel del proceso de información que tiene que hacer y vos se lo truncás en el último momento. Eso verdaderamente descompensa. ¿Qué pasa en los centros educativos? ¿Qué herramientas necesitan los docentes para bueno, profundizar un poco más el trabajo con ellos? También es una pregunta súper interesante y con esto de que empiezan las clases estamos en un problema importante porque entendemos que por parte de las escuelas o de los colegios muchas veces te dicen no tengo la formación para recibir una persona con estas características debido al grupo que tengo en mi clase, no puedo integrarlo porque ya son una cantidad o porque entonces piden o un asistente personal o a alguien de afuera que los ayuden. No es que el docente no tenga ganas de recibir a ese niño, verdaderamente a veces carece de herramientas. Verdaderamente se puede hacer un plan de acción conociendo qué conductas tiene ese niño, por qué hace determinadas conductas y se adecúa en la sala de clase no solamente una currícula adaptada, sino un espacio para trabajar con él. Y muchas veces dentro de, vamos a decir, un niño que necesita salir de la clase durante tanto tiempo, que no puede sostener tanto rato la atención. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, vamos a organizar una currícula para que Pedro pueda venir a la clase. En la primera instancia de la clase, cuando todos ingresan, él va a llegar y se va a sentar primero antes que el resto de los compañeros entren. ¿Por qué? Porque verdaderamente a él le da para hacer un paneo del lugar donde está y no es lo mismo llegar a un lugar primero que llegar cuando ya están todos adentro. Entonces, lo mejor es decir, bueno, llega, ahora tu clase va a venir primero un profesor, después van a ingresar tantos alumnos, se van a sentar los de la primera fila, es ordenar los espacios. ¿Para qué? Como dije hoy, para que el cerebro, que tiene una manera de procesar la información distinta, podamos irle dando información poco a poco. ¿Me explico? Sí. O sea, y es bueno hablar con los compañeros, por ejemplo, los docentes tienen que hablar con los compañeros, si hay un compañerito que tiene autismo, ¿tienen que hablar con el resto, explicarles o se deja que ellos se relacionen naturalmente? A mí me parece que yo cuando trabajo en algunas escuelas y he trabajado en Chile, en los colegios, lo que hacíamos primero un taller con los alumnos. Primero lo conocen y después nosotros nos sentábamos con los alumnos y trabajábamos básicamente con 3 preguntas. Primero es, ¿qué me genera Pedro dentro de la clase? A todos nos genera cosas distintas. Claro. Después, ¿cómo puedo ayudar a Pedro? En el caso de que hay un niño que te diga, mira, a mí me genera rechazo, yo le tengo miedo, me siento agredido, es legitimar también a ese otro que no está pudiendo integrarse. Entonces, apoyarnos en los que sí tienen más afinidad para juntarse y bueno, y hacer un plan de acción. O sea, es decir, trabajamos con el docente, con los niños de la escuela, con el personal que trabaja dentro de la escuela, para todos tener un plan de acción. No es que se descompense y todos salimos corriendo, no. Tratamos de no generar la descompensación y entender qué cosas generan una descompensación. Es un trabajo en equipo, es un trabajo que se puede hacer, pero no tiene nada complejo. En realidad lo que sí tiene es, necesitamos comunicación para tener acción. ¿Tá? El lenguaje genera acción y creo que si nos comunicamos y decimos, mirá, Miguel, que vos te sientes en ese lugar, yo me siento invadido. Si vos te sentás, en vez de ponerme un compañero enfrente en la clase, me lo pones al lado, no me siento tan invadido, ni de su mirada, puedo copiar primero qué hace él. O sea, el docente no cae todo el trabajo sobre él, sino que es un trabajo de equipo con todos los que estamos. O programar las salidas al patio, quién puede salir primero, qué grupos pueden salir. O sea,
y contemplar a todos, ¿no? Porque no es solamente este niño que ingresó a la clase, sino es el resto de las personas que también... Sí, es movilizador para Claro, todos. es movilizador Claro. para todos. Entonces, me parece que una de las cosas que sería bien importante es la comunicación. ¿Y cuál es la comunicación. mejor terapia para tratar el autismo? Mira, yo creo que la mejor terapia para tratar el autismo, hay miles de terapias, ¿está? Algunas son comportamentales, hay ABA, hay LOVAS, hay TEACH, hay un montón. Pero yo creo que la mejor terapia que podemos hacer es la que podemos hacer dentro del hogar o dentro de una clase cuando yo me siento verdaderamente contigo y el tiempo que tengo es de calidad. O sea, yo me siento contigo en un tiempo de calidad y te explico una cosa y yo me voy a dar cuenta si verdaderamente en un proceso empático yo tengo un feedback contigo donde vos me puedas explicar qué cosas tengo. Yo puedo tener muchas teorías para trabajar con alguien y no todas me resultan con todo el mundo. Pero te pongo un caso en particular. Tenía un nenito que viene a la consulta y que lo único que hace es buscar logos. Busca un logo y no logra hacer absolutamente nada hasta que no logró tener un logo. El primer día hizo un berrinche, el segundo día yo vi que estaba desesperado por buscar en mi cartera y sacó la tarjeta de crédito. Sacó la tarjeta de crédito y sacó la de una empresa en particular. ¿Tá? Entonces, ¿qué hice la clase siguiente? Llevé fotocopias de todas las tarjetas que tenía y las fui a buscar, hice un panel con las tarjetas. Entonces, ¿qué empezó? Yo le empecé como a prestar. Empezamos a generar interacciones. Tú me ves, yo te doy, tú me das, y si tú me das, yo también comparto, unimos, las clasificamos por cantidad, empezamos a contar, pero en realidad que él me viene a buscar para tener una interacción. Lo importante es poder generar un vínculo entre los dos donde exista la interacción. Lo demás lo voy a adquirir después. Pero si yo estoy enloquecida porque él aprenda los números, a contar y una cantidad de cosas que tienen que ver con... No genero habilidades sociales. Y acá lo importante es generar un vínculo. Porque esto lo más importante que tiene es un trastorno vincular con desbordes. Pero si yo genero un buen vínculo, donde él se sienta cómodo y ameno, y yo respete y legitime sus espacios, verdaderamente nos vamos a poder vincular en este uno a uno. Entonces, si vos me decís a mí, ¿cuál es la terapia? Y la terapia es que yo pueda dedicarte un tiempo de calidad. Claro. Un tiempo de calidad, y que puede dedicar el padre, que puede dedicar a un profesional desde lo que puede hacer desde su día a día. Y para Fundamental. cada caso puntual. Y cada caso puntual. Entonces, pero no es que no se pueda hacer, siempre se puede hacer. Siempre se puede Y hacer. Carmen, ya nos estamos yendo al corte. ¿Dónde podemos conseguir más información al respecto? O consultarte también a Sí, ti. exacto. Bueno, yo obviamente trabajo en clínicas, pero tengo tengo un espacio en Instagram y hago talleres virtuales, hago talleres presenciales, donde ya sea un grupo de estudiantes, profesionales de la salud, piden ayuda especialmente en cómo quieren vincularse. Yo no le puedo decir a un maestro qué es lo que tiene que enseñar, pero sí cómo enseñarlo. A ese niño, cuál es el vehículo para poder diagramar y armar esquemas de acción, ya sea en la escuela, en los aspectos comportamentales, en un parque, en el liceo. O sea que a través de la página o a través de mis redes ¿Cuál es tu pueden. Instagram? Mi Instagram es Carmen Barrandegui, autismo, y ahí pueden encontrar información, o en mi Facebook también. Perfecto. Amigos, con Gracias. todo esto Gracias. nos vamos al corte y volvemos enseguida con mucho más día a día.